Les habla Juan Ramón Báez de Finanza en la Práctica. Hoy vamos a cerrar este ciclo de presentaciones relacionado con la administración del inventario. Y vamos a hacerlo con un cierre, ¿verdad?, que ustedes se merecen. Vamos a hablar sobre la curva ABC, lo que es y cómo usarla. La curva ABC es una herramienta que le permite al gestor de una empresa un mejor entendimiento del comportamiento de su cartera de clientes y también en la administración de inventario. Estas son las dos utilidades más importantes. Ahora, bien, ¿qué es la curva ABC y cómo usarla? Muchos conceptos relativos al mundo de los negocios muchas veces parecen complicados, pero usando una herramienta adecuada, ese abordaje puede ser más sencillo. Consecuentemente, la curva ABC, que se basa en el teorema de Pareto, por más que en principio parece complicado, su utilización es muy fácil. Vamos a abordar en detalle en esta transmisión lo que es y cómo usar la curva de ABC. Y vamos a limitarnos a utilizarla en el entendimiento mejor de comportamiento de nuestros clientes y, como mencionábamos, también en la administración del inventario. Definamos rápidamente lo que es una curva ABC. Básicamente, Pareto, en su teorema, descubrió que, traducido ya al mundo de las finanzas, que el 80% de la riqueza de una empresa resulta apenas del 20% de los productos o de los clientes. De ahí surge la regla 80-20. Y, consecuentemente, ese 20% de los productos o clientes que proporcionan el 80% de la facturación de una empresa debe recibir una atención especial. Consecuentemente, con lo que hacemos con la curva ABC es clasificar un determinado factor, que en este caso puede ser stock o clientes, en categorías, conforme a su participación en dar ingresos a la empresa. Esto lo podemos representar en un gráfico, que como vemos acá, este es el gráfico de la curva ABC. Acá en el eje horizontal vemos la participación o el número de ítems de productos o clientes. Tenemos 20%, 30% y 50%. De este gráfico podemos notar que el 20%
del número de productos o clientes proporcionan el 80% de los ingresos a la empresa. El otro 30% de productos o clientes proporcionan apenas el 15%. E increíblemente el 50%, o sea, la mitad en cantidades de productos y clientes solamente proporciona un 5% de los ingresos. Aquí podemos ya ver la importancia de esta clasificación de clientes o ítems de mercaderías en las categorías A, B y C. Ya mencionamos, ¿verdad? Y vamos a limitarnos aquí. ¿En qué áreas de mi empresa puedo utilizar la curva ABC? De entre las varias, hay 4 aplicaciones que vamos a ver acá. Ya vimos, ¿verdad? La primera, que es la clasificación de productos y materiales en el stock, para poder definir cuáles productos proporcionan la mayor cantidad de facturación. De esta forma, priorizar y dar más atención a los productos de mayor participación, o sea, a los clientes, a los productos tipo A. Lógicamente, haciendo esta clasificación podemos establecer, ¿verdad?, la participación y peso de cada ítem en la venta de los productos. También podemos usar esta curva ABC para redefinir, por ejemplo, la atención que se le va a dar en la producción de un determinado ítem. Y por último, ya vemos acá que podemos, usando la curva de ABC, ¿verdad?, su objetivo es la identificación de clientes, o sea, de los mayores clientes que proporcionan el 80% de los ingresos, e ir definiendo las otras categorías B y C. Vamos a dar algunos ejemplos simples para poder entender. El 80% de las tareas en una industria, por ejemplo, son ejecutadas por el 20% del equipo. El 80% de los usuarios de tecnología informática solo utiliza el 20% de los recursos de la empresa. Y a nivel macroeconómico podemos hablar, por ejemplo, que el 80% de la riqueza de un país es proporcionado por el 20% de la población. Esto lo podemos llevar inclusive a nivel mundial. Cuando hablamos de la parte de asistencia a los clientes, podemos ver que el 80% de las reclamaciones provienen del 20% de los clientes. Y por último, el 80% de las ventas vienen del 20% de los clientes. Consecuentemente, amerita esta transmisión relacionada a la curva de ABC, que se aplica a la administración de los clientes y del inventario, ya que, como sabemos, clientes e inventarios representan un gran porcentaje, fácilmente llega al 60% del total de
inversiones de la empresa o del total de activos de la empresa. Bueno, vamos a ver su aplicación de la curva en la administración de clientes. Consecuentemente, debemos clasificar los clientes en tres categorías. Los clientes de la clase A, como mencionábamos, ¿verdad?, son responsables del 20% de la facturación. Y el número de clientes representa 20%. O sea, 20% de los clientes aportan a la empresa 80% de su facturación. El cliente de la clase B se le llaman los consumidores medios y representan solamente el 15% de la facturación. Normalmente en números, como mencionábamos en esa curva, eso representa el 30% de los clientes. Y como mencionábamos también en ese gráfico, tenemos el cliente de la clase C, que representa en cantidades, en números, el 50% de los clientes. Y lo más importante, que esos 50% de clientes solo aportan el 5% de la facturación. De esta clasificación, entonces, podemos sacar, ¿verdad?, a luz la importancia de destinar la mayor proporción de nuestro tiempo en atender a los clientes de la clase A. ¿Y cómo se puede utilizar la curva ABC de cliente en un negocio? Entonces ya habíamos dicho, ¿verdad?, que esta clasificación ya nos da la idea de dar una atención diferenciada a las diferentes clases de clientes. O sea, para los clientes de clase A tenemos que ir a fondo y trazar su perfil de compra y ver y entender las demandas específicas de este cliente. También preocuparnos en conocer o tener una idea clara de la frecuencia de compras. Y como mencionábamos, ¿verdad?, teniendo bien identificado a estos clientes, entonces ir hacia la fidelización de los clientes de clase A. Y una cosa que no debemos olvidar es que tratar que los clientes que están en la clase B, por ejemplo, llevarlos a la clase A. Y lo que está en la última clase C, llevarlos a la B. Ese sería el objetivo en términos de marketing, ¿verdad? Ahora pasamos a la curva ABC en la administración del inventario. Es muy común que las empresas hagan compras en grandes cantidades, estimulado principalmente por los descuentos. Pero aquí hay que cuidarlo muy bien, porque podemos comprar grandes cantidades de productos que tienen poca salida. Y ahí vamos a tener problemas para pagar a los proveedores. Inclusive, en un caso extremo, nos puede llevar a recurrir a préstamos bancarios y así pagar intereses que lógicamente va a afectar nuestra rentabilidad. Y muchas empresas han pasado por estas situaciones. Es decir, compran en grandes cantidades, no consiguen vender rápidamente y van obligados a pedir préstamos. Esto implica que con un mejor análisis de nuestro inventario podríamos evitar ese préstamo. Así podemos ver que la utilidad que tiene
la curva ABC en la administración del inventario. Vamos a ver esto más claramente. Acá tenemos clases de productos en función de su importancia. Habíamos visto, ¿verdad?, la clase A, que representaba en términos de ingresos el 80%, y que esos ingresos venían solamente del 20% de los ítems. En la clase B veíamos que ahí tenemos 30% de los ítems categorizados y son responsables de apenas 15% de las ventas de la empresa. Y lo gritante acá es que en la clase C tenemos el 50% de los ítems que son responsables de apenas el 5% de los ingresos. Y esto lógicamente nos lleva a poner en evidencia las ventajas de aplicar la curva ABC en la administración del inventario. Vamos a tener nuestros depósitos de mercaderías más coherentes con la demanda. El sector de compras va a poder realizar compras en forma oportuna para evitar pérdidas de ventas por falta de ítems. Y lo mejor es que haciendo compras adecuadas conforme a la demanda de la empresa podemos evitar este fantasma del exceso de stock, ya que esto normalmente, como mencionamos, ¿verdad?, tiene que ser, ese stock es financiado en la mayoría de las veces por las entidades financieras y eso tiene un costo financiero. Además de estos costos financieros que afectan la rentabilidad, también tener mercaderías en exceso, podemos estar frente a la posibilidad de tener productos obsoletos y lo peor, productos con fechas vencidas. Consecuentemente, tal vez la última ventaja, así que recoge las dos anteriores, sería que esto va a permitir la utilización del capital de trabajo en forma adecuada. Cuando uno utiliza el capital de trabajo en forma adecuada, o sea, tener exclusivamente la inversión en clientes e inventarios lo adecuado, entonces lógicamente esto ya que se tiene que financiar ese capital de trabajo, va a implicar en menores necesidades de financiamiento. Y esos financiamientos menores, lógicamente, por un lado va a implicar el pago de menores tasas de interés. Y lo mejor es que va a evitar que la empresa incurra en riesgos financieros, ya que al endeudarse, si no lo paga, entonces el acreedor, ya sea bancos o proveedor, ya tiene el derecho de demandar a la empresa y eso puede llevar a la quiebra de la empresa. Bueno, es conveniente operacionalizar la curva ABC en la administración del inventario. Entonces, normalmente, en un principio, entonces es importante trabajar con una planilla en Excel, de tal forma a tener celdas para los diferentes datos, por ejemplo, el código del producto, la descripción de ese producto, el valor unitario de ese producto, el precio unitario, o sea, el costo unitario, un lugar para
registrar, lógicamente, la cantidad de artículos vendidos y, por último, multiplicando el valor unitario de las ventas con la cantidad, tenemos el valor de la inversión en ese ítem específico. Esto se tiene que hacer para los productos, ¿verdad?, categorizados como A, es decir, un seguimiento uno a uno, ya que esos productos, como mencionábamos, resultan en el 80% de las ventas de la empresa. Después de tener esta planilla, lógicamente tenemos que ir ampliándolo, ¿verdad? Y llegamos a lo que se llama tabular los datos. Eso implica, en primer lugar, tener una columna para determinar el porcentaje de participación de cada producto en el valor total de ventas. Esta es una primera columna. Después tenemos que, esto lo hacemos producto por producto, ¿verdad? Y después tenemos que tener una segunda columna para el cálculo del porcentaje acumulado de participación. Vamos a este ejemplo. Vamos a suponer que en la primera línea tenemos que el producto tiene una participación del 45% de las ventas. En la segunda línea tenemos otro producto que tiene 18% de participación en las ventas. Ahí sumados los dos, entonces, esos dos ítems, va a tener una participación del 63% de las ventas. Vean que es fácil, ¿verdad? Es solo ir tener las dos columnas e ir agregando, ¿verdad? Bueno, como es tan fácil manejar esta curva de ABC y no se utiliza adecuadamente, ¿verdad?, muchas veces se incurre en errores. Uno de los errores que ya manifestamos anteriormente es la tentación de hacer grandes compras sin llevar en cuenta el tiempo medio de ventas, o sea, el periodo que lleva para vender esas mercaderías. Y eso puede llevar a la acumulación de mercaderías y, lo peor, no tener dinero para pagar las deudas de la empresa en cuanto por las mercaderías adquiridas. Muchas veces también tenemos casos de estacionalidad, problemas de obsolescencia, inclusive perecibilidad. Tenemos que dar un tratamiento diferenciado teniendo en cuenta estos tres factores, ya que el objetivo acá es por un lado, no perder ventas, pero al mismo tiempo también no tener productos en exceso, ya que ese producto en exceso muchas veces va a estar afectado por la obsolescencia o el vencimiento de esos productos. Otro error común que se comete es que no se actualiza constantemente la curva ABC, ya que por razones obvias existen cambios de precios, existen cambios en las cantidades solicitadas por los clientes, y eso puede hacer que esta curva ABC pierda relevancia. Consecuentemente tenemos que ir revisando constantemente las informaciones de esta curva de tal forma a conseguir
el ansiado, ¿verdad? Es decir, productos categorizados como B, elevarlos a A, y los productos categorizados como C, elevarlos a B. De tal forma a ir mejorando la administración del inventario. Bueno, en resumen, el uso de la curva ABC puede hacer que la empresa disminuya la utilización del capital de trabajo, dado una buena adquisición de ítems, y eso lógicamente el buen empleo del capital de trabajo, es decir, empleo estamos hablando acá en mercaderías y en clientes. Vamos a disminuir ese empleo con una gestión eficiente. Y eso, como mencionábamos, ¿verdad? Por otro lado, va a implicar, ya que el capital de trabajo debe ser financiado, ya sea por los proveedores o por los bancos, entonces va a implicar menores necesidades de financiamiento. Y todo esto nos lleva, ¿verdad?, a la mejora en la administración del inventario. Tenemos la cantidad adecuada de inversiones, tan en clientes y en mercaderías. Y cuando hacemos una buena administración del inventario, vamos a tener un depósito donde vamos a tener estantes con productos destinados para las ventas y evitar ese mal, ¿verdad?, que es tener muchísimos productos, ¿verdad? Y muchísimos productos con salidas lentas, ¿verdad?, que va a implicar muchas veces en pagar, por ejemplo, porque estas mercaderías van a estar en el depósito y uno tiene que pagar un seguro para evitar, para los riesgos que pueda enfrentar. Vamos a pagar más primas. Como tenemos productos en exceso, vamos a tener que financiarlo a través de los bancos, vamos a pagar más intereses. Y como tenemos productos en exceso, los mismos están sujetos a los riesgos de obsolescencia y vencimiento. Si usted ya utiliza la curva ABC, favor hacer un comentario al respecto. Y por otro lado, si le gustó la presentación, le rogamos dejar en los comentarios su WhatsApp para que le podamos remitir esta presentación, como ven ustedes, con una presentación rica en contenido. Además de ser bien directo, sencillo y práctico, que es la forma de trabajar de finanzas en la práctica. Directo, sencillo y práctico. Nos vemos en la siguiente transmisión, donde vamos a ir abordando otros temas también relacionados a las pymes, principalmente, que, como mencionábamos, ¿verdad?, el foco del gestor financiero en una pyme es muy diferente del foco del gestor financiero de una mediana o grande empresa. En una pyme, el foco principal es en la rentabilidad y en la liquidez. Muchas veces, y esto, como mencionábamos, ¿verdad?, tiene una herramienta específica para gestionar, que es el flujo de caja. En una pyme, la herramienta fundamental es el flujo de caja. En una pequeña empresa mediana y grande, ya, además del flujo de caja, ya se utiliza la contabilidad. Nos vemos en las siguientes presentaciones. Gracias. Le habla Juan Ramón Báez de Finanzas en la Práctica. No se olvide dejar sus comentarios para que le podamos remitir
es decir, dejar su WhatsApp en los comentarios para poder remitirlo esta presentación. Gracias.